aula virtual, bien, en el aula virtual habrán observado que el primer tema que aparece es el de aplicaciones de la derivada, ¿sí? Los otros temas, límites, continuidad, están al final, ¿bien? Así que los vamos a ir organizando así para que el tema que estamos trabajando quede al principio del aula. Quedó aplicaciones de la derivada porque queda pendiente el cuestionario que corresponde, ¿sí? Ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar con el tema 4, que refiere a sucesiones y series numéricas. Eh, la misma estructura, foro de consultas, los apuntes teóricos de la profesora Moya, el trabajo práctico número 5, que es el que vamos a utilizar ahora, está el desarrollo de las clases teóricas, ¿sí? Todo lo que es parte de sucesiones, ¿bien? Que ya tendría que estar visto más o menos, ¿bien? O lo pueden ver después de la clase. Eh, la introducción a series. Bien, nosotros entonces, observando ese trabajo práctico, que es el que tenemos aquí, bien, vamos a comenzar con los primeros 3 o 4 ejercicios, ¿sí? El ejercicio 4, en realidad yo voy a dar algunas pautas y ustedes van a trabajar en base a los videos que están en la plataforma. Así el día lunes trabajamos con criterios de convergencia y series alternadas, ¿sí? Y quedaría la última clase para serie de potencias y polinomio de Taylor y Maclaurin, si es posible. Bien, bueno. No hay consultas, entonces vamos a comenzar. Gabriel, está el profe Gaby, perdón. Buenas tardes, chicos. Sí, no saludan, Sí, no bueno. sé, no, No, sí, yo están tampoco atónitos. no quería interrumpir, perdón. Sí, sí, sí. Ah, están atónitos, parece que el carnaval los ha dejado en silencio. Bueno, supongamos que están allí, ¿verdad? Gaby, era simplemente para, bueno, pedirte, vamos a grabar la clase, ¿verdad? Vamos a seguir con la misma metodología de subirla al canal y todo eso. Sí, 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 ya está grabando. Perfecto. Bien. Bueno, entonces comenzamos con el práctico número 5, ¿sí? Bueno, en este trabajo práctico nosotros vamos a empezar a trabajar y a hablar de unas funciones en particular, ¿sí? Que son las sucesiones básicamente, ¿sí? Recordemos primero lo siguiente, nosotros hasta ahora en Análisis Matemático 1 hemos trabajado y hemos estudiado propiedades locales y luego globales, ¿sí? De funciones cuyo dominio está contenido en los números reales, ¿sí? Y cuya imagen está contenida en los reales, ¿sí? O cuyo codominio son los reales, ¿sí? A esas funciones nosotros le hemos estudiado límite, hemos estudiado continuidad, que son propiedades puntuales, ¿sí? Hemos estudiado la derivabilidad y luego hemos tratado, a partir de esos estudios locales y puntuales, hemos tratado de generalizar, ¿sí? A otras propiedades, ¿sí? Como el crecimiento, el decrecimiento, la concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Donde ya trata la continuidad, por ejemplo, en un intervalo, la derivabilidad en un intervalo, en su dominio, ¿sí? Entonces hemos generalizado. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a seguir estudiando funciones. Nos siguen interesando estas funciones que son funciones de variable real, ¿sí? La variable independiente es una variable real, pero
para estudiar otras propiedades que nos interesan, ¿sí? Nosotros vamos a empezar trabajando, ¿sí?, con una función en particular, con un tipo de función en particular, que son las conocidas sucesiones, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar sucesión nosotros? Nosotros llamamos sucesión a una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, ¿bien? Y cuyo codominio son los reales. Es decir, a cada número natural n, nosotros le vamos a asignar un f de n, que por convención lo vamos a escribir y lo vamos a denotar como a sub n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tengo una función f de n que es de la forma 1 sobre n? Bueno, yo podría empezar a trabajar recordando que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y continúan, ¿sí?, hasta el infinito. Bien, yo podría empezar a calcular, bueno, ¿quién es f de 1? Y sería 1 sobre 1, 1. ¿Quién es f de 2? Sería 1 sobre 2, un medio. F de 3 sería un tercio. ¿Sí? Y así podríamos continuar. F de 4, un cuarto. Bien, bueno, en lugar de utilizar esa notación de imagen, ¿sí?, de asignación de imagen a la que veníamos acostumbrados, nosotros vamos a empezar a utilizar la notación a sub n. Entonces 1 sería nuestro a sub 1, el primer elemento, primer término de esa sucesión. Un medio sería a sub 2, un tercio a sub 3, un cuarto a sub 4, ¿sí? Y la notación que nosotros vamos a utilizar es decir, bueno, a ver, esta sucesión, en lugar de escribirla de esta forma, con esta asignación, nosotros la vamos a escribir entre llaves. No porque se trate de un conjunto, ¿sí? Porque nosotros sabemos que un conjunto, a ver, si yo escribo los naturales, no tengo por qué escribir primero el 1, podría escribir el 15, después el 14, el 12, el 1, el 3, ¿sí? En un conjunto no hay un orden en los elementos. En estas sucesiones nosotros vamos a ordenar los elementos, es decir, vamos a tener un primer término que es a sub 1, 1, un segundo término que es a sub 2, un medio, un tercer término que es a sub 3, un tercio, un cuarto, un quinto sería a sub 5, y puedo generalizar, escribir el a sub n, y yo sé que esto continúa, porque puedo seguir calculando otras imágenes, ¿sí? Y entonces en general vamos a utilizar la notación de la sucesión escrita de esta manera: 1 sobre n entre llaves, ¿sí? Este 1 sobre n recibe el nombre de término general de mi sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros representamos gráficamente estas sucesiones, podemos seguir utilizando el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? En el eje horizontal, donde representábamos a X, ahora vamos a representar a N, que es la variable independiente, los distintos elementos del dominio, que son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, continúo, y en el eje vertical vamos a representarlos a sub n, las imágenes de esos valores, ¿sí? Entonces supongamos que este es 1, al n igual a 1, la función, la sucesión le asigna el a sub 1 igual a 1. A n igual a 2, ¿sí?, la sucesión le asigna el valor un medio, eso sería a sub 2. A n igual a 3, ¿sí?, esto era un medio, esto será un tercio, le asignamos un tercio.
a n igual a 4 le asignamos un cuarto, y así vamos a ir siguiendo, ¿sí? Este es a sub 4, a sub 5, y estos puntos vamos a ver que en este caso, a medida que n vaya creciendo, ¿sí? Cuando yo vaya aumentando puntos en ese dibujo, voy a ver que esos puntos, ¿sí?, convergen, ¿sí?, se aproximan cada vez más. ¿A qué valor? ¿Qué creen ustedes? A 0. Perfecto, ¿sí? Entonces, a esa convergencia, a esa tendencia de los términos de la sucesión, ¿cómo la podremos escribir y cómo la podremos caracterizar nosotros con lo que sabemos? ¿Utilizando qué idea? La idea de que si yo estoy viendo que estos puntos están tendiendo a 0, ¿qué podré decir? ¿O cómo podré escribir eso? Como un límite. Perfecto. Perfecto. Fíjense que lo que nosotros vamos a escribir justamente, ¿sí?, yo estoy diciendo acá, ¿sí?, los valores a sub n tienden a 0, ¿sí? Lo estamos viendo acá. Si nosotros vamos dibujando cada vez más puntos, estos puntos van a estar cada vez más cerca del eje. Eso me está diciendo que están tendiendo a 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo que dice el compañero. Para explicar esto, ¿sí?, que los valores tienden a 0, vamos a decir lo siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de la sucesión cuyo término general es 1 sobre n, es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá, en este límite, estamos utilizando para el cálculo las ideas que ya teníamos de los límites de funciones de variable real. ¿Sí? Nosotros sabíamos que en una función de variable real, si yo tengo en un numerador 1 dividido por una variable que está tendiendo a infinito, si este denominador tiende a infinito, ese cociente tiende a 0. ¿Bien? Y el límite justamente es 0. ¿Sí? Entonces utilizamos la misma idea del cálculo de límites. Lo que nosotros vamos a decir acá es que entonces la sucesión 1 sobre n, fíjense que esto ya es la sucesión, ¿sí? Ojo, esta es la sucesión, y esto que yo puse acá en el límite no es la sucesión, sino que es el término general de la sucesión, ¿sí? Cosas distintas. La sucesión 1 sobre n es convergente. ¿Bien? Ahora, eso nos va a llevar a nosotros a revisar dos definiciones que necesitamos, ¿sí? Cuando una sucesión es convergente y cuando no es convergente, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a escribir acá? Vamos a escribir que la sucesión a sub n es convergente si y solo si, esto es una definición, ¿sí? Si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. ¿Sí? O sea, es convergente si tiene límite, si este valor del límite existe, ¿bien? Y vale L. Con L, cualquier número real, incluyendo el 0, por ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a decir que la sucesión a sub n es divergente, ¿sí?, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n del término general es infinito. Considérese el más o el menos infinito, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno,
En cualquier otro caso, por ejemplo, que el límite no se pueda determinar, lo vamos a estudiar particularmente. Hay un caso donde, por ejemplo, los límites oscilan entre dos valores. Entonces, en ese caso se van a llamar sucesiones oscilantes. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Entonces, hasta acá, ¿qué necesitamos? Primero, tener en cuenta a lo que llamamos sucesión, ¿sí? La interpretación gráfica de lo que es una sucesión, ¿sí? En los sistemas de ejes cartesianos, el estudio de la convergencia de una sucesión, que la convergencia la vamos a estudiar tomando límites, básicamente, ¿bien? Y decidir, bueno, si es convergente o no, y en el caso de que sea convergente, decir cuál es el valor del límite, ¿sí? Veamos un ejemplo y analicemos la convergencia, tratemos de armar un gráfico, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, analizar la convergencia de la sucesión n más 1 factorial sobre n factorial, bien, representar gráficamente. ¿Sí? Decidir si esa sucesión es o no convergente, explicar por supuesto por qué es convergente o por qué no es, y tratar de armar un grafiquito. ¿Sí? Primero, ¿conocen cómo se comporta el factorial? ¿Qué es el factorial de n? ¿A qué llamamos n factorial? No es un n así como, no es un símbolo ortográfico, ¿sí? de la literatura, ¿sí? Sino que eso está resumiendo una operación matemática. ¿Conocen cuál es? ¿Sí? No es un n así enfático como de la literatura. No sabe, no responde. Bien, acá hay factorial. Sí, sí, Factorial sí. pregunta. ¿Pero qué es el factorial? Factorial, sí, sí. Esto se llama n factorial sería. ¿Sí? Es n factorial. Ahora, ¿recuerdan? En introducción a la matemática lo han trabajado a esto, seguramente cuando vieron inducción. Bien, a ver, creo que, Iván, creo que era la multiplicación sucesiva de un número. Perfecto, Iván, muy bien. Muy bien, ¿sí? N factorial, ¿qué sería como cálculo matemático? Sería la multiplicación de los primeros n números naturales. Es decir, yo multiplico 1 por 2, por 3, por 4, hasta n, ¿sí? Multiplico los n primeros números naturales. Como bien explica Iván en el ejemplo, si yo escribiría 3 factorial, tendría que hacer 1 por 2 por 3. ¿Sí? Si yo haría 4 factorial, tendría que hacer 1 por 2 por 3 por 4. O si quieren, acá yo fíjense que tengo el 1 por 2 por 3, que es el mismo que está acá arriba. O sea que sería 3 factorial por 4. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Esa es una idea a tener en cuenta. ¿Sí? En la definición, bien, Axel, bien, bien. Es la idea, ¿sí? En la definición de los números factoriales nosotros vamos a tener dos definiciones que van a ser las siguientes. 0 factorial nosotros lo vamos a llamar o lo vamos a igualar a 1. Y 1 factorial va a ser 1, ¿sí? Por definición. Luego de allí, el 2 factorial es 1 por 2, ¿sí?
el 3 factorial, 1 por 2 por 3, y así sucesivamente. N factorial sería 1 por 2 por 3 por n. ¿Sí? ¿Y qué sería n más 1 factorial? ¿Cómo lo podríamos escribir? N factorial por N más 1. Muy bien. Serían todos estos, ¿sí? Que es n factorial por n más 1. Y bueno, fíjense que allí nos interesa un poco esta última forma de escribir el n más 1 factorial. ¿Por qué motivo? Porque yo, antes de analizar la convergencia, fíjense que nosotros, si tomamos el límite, claramente acá me va a dar un infinito sobre infinito, ¿sí? Pero si yo analizo a sub n, ¿sí? Que es n más 1 factorial sobre n factorial, y a este numerador n más 1 factorial, ¿sí? Lo escribo teniendo en cuenta esto que escribimos aquí al final. Yo podría escribir, en lugar de n más 1 factorial, podría escribir n factorial por n más 1 sobre n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Seguro yo estoy de que n factorial es distinto de 0, ¿sí? Siempre es 0, así que puedo cancelar esos dos factores y me va a quedar simplemente que a sub n tiene esta forma. O sea que la sucesión que yo voy a escribir tiene el término general n más 1. ¿Bien? Nómbrenme algunos términos de esta sucesión. ¿Cuál sería el primero? El 2. Perfecto. A sub 1 sería 2. El siguiente. El 3. Bien. Y así podríamos seguir. El 4, el 5. Y esto sigue, ¿verdad? N más 1 y sigue. ¿Sí? Siempre que escriban sucesiones, ojo, ¿sí? No cometan el error de escribir esto, 2, 3, 4, punto suspensivo, n más 1, y la cortan a la sucesión allí. Porque eso no es una sucesión como la que estamos definiendo, es una sucesión finita, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hay valores, ¿sí? Más términos, así que ojo con cometer ese errorcito. No la corten a la sucesión, ¿sí? Eso está mal. Bien. Ya sabemos dibujarla. Ustedes tienen una idea más o menos de cómo van a quedar estos puntos, ¿verdad? Si yo dibujo, ¿qué me va a quedar? Si esto es n y esto es a sub n. Cuando n vale 1, tengo 2. ¿Sí? O 3. Uy, perdón, acá yo puse 3 y es 2. Cuando n vale 2, 3, 4, 5. Bueno, estos van a ser puntos que van a quedar alineados, ¿verdad? Porque la estructura n más 1 se parece de algún modo a lo que nosotros dibujábamos cuando dibujábamos la función x más 1, una lineal, así que su gráfico, el gráfico de esa función lineal, determina una recta. Bueno, los puntos van a quedar alineados, ¿sí? Ahora, mirando lo que son los puntos, ¿hay alguna idea o tendencia para decidir la convergencia? Se va a infinito, profe. Perfecto. Y entonces, ¿es convergente la sucesión? No, es divergente. Muy bien.
¿Sí? Claramente, si nosotros hacemos el análisis del límite, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es el límite cuando n tiende a infinito. Obviamente que para el límite puedo usar lo que es simplificado. Tengo que evaluar el límite de n más 1. Si n tiende a infinito, si algo que tiende a infinito le sumo 1, seguro que esto es infinito. O sea, que lo que yo puedo escribir es que la sucesión n más 1 factorial sobre n factorial es una sucesión divergente. Perfecto. Bien, vamos al trabajo práctico, ¿sí? Fíjense que esto que hicimos es básicamente lo que tienen que trabajar ustedes en el ejercicio número 1, ¿sí? Definir sucesión numérica, escribir cuándo es convergente, divergente u oscilante, ¿bien? Desarrolla los 5 primeros elementos de cada una de estas sucesiones, ¿sí? Escriben la sucesión y van dando los valores. Vamos a trabajar como ejemplo rápido la tercera, la que tiene coseno de n por pi sobre 2. ¿Sí? A partir de la secuencia de valores, si pueden escribir algo de la convergencia, ¿sí? Y en el C tienen que trabajar con el límite de estas sucesiones que están escritas aquí, ¿sí? Para decidir justamente la convergencia o no de ellas. Bien. Perfecto. Analicemos la convergencia de esta sucesión n por pi. ¿Sí? Si yo escribo como ejemplo, esto es el ejercicio 1.c, y nos dan la sucesión coseno de n por pi sobre 2. Bien, a ver. 5 primeros elementos de esa sucesión. Cuando n vale 1, ¿sí? El a sub 1, ¿quién sería? Coseno de un medio de pi. Bueno, ¿y cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. Perfecto, o sea que a sub 1 es 0. ¿Sí? A sub 2. Menos 1. Perfecto, porque sería cuando n vale 2, me quedaría coseno de pi, que es menos 1. Perfecto, a sub 3. 0. Muy bien. A sub 4. 0 puede ser. A ver, Coseno de 2 veamos. pi les quedaría. Si n vale No, 4, 2pi, acá 1. me quedaría coseno de 2pi. Muy bien, Perfecto. 1. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Bueno, el ejercicio me dice los 5 primeros. El quinto, ¿quién sería? 0. Muy bien. Y continúa. ¿Bien? Bueno, fíjense que si nosotros de algún modo, ¿sí?, dibujamos estos puntos en el sistema de ejes, tengo n, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, menos 1 y 0 en el medio, ¿verdad? Bueno, a sub 1 dijimos que es 0. A sub 2 dijimos que es menos 1. A sub 3 es 0. A sub 4 va a ser 1. A sub 5 va a ser 0. Y así vamos a continuar. Con esa secuencia, con esas reglas, si quieren, de formación. A sub 6 seguramente va a ser menos 1. A sub 7, 0. A sub 8, 1. Y así sucesivamente.
Bien, ¿qué sucede acá? ¿Sí? Si yo estudio el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de la sucesión cuyo término general es n por pi sobre 2. ¿Qué dicen de ese límite? Diría que es oscilante, ¿Por qué? porque va oscilando, no va tendiendo a algo en particular, está oscilando. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia con ser divergente? Porque alguien podría decir, bueno, a ver, no tiende a nada, seguro no es convergente. ¿Y por qué no es divergente? Bien, a ver, perfecto. La idea es la siguiente. Nosotros llamamos divergentes a las sucesiones, vamos a las definiciones, cuyo límite es infinito. O sea, hay una tendencia, ¿sí?, que está determinada de algún modo y esa tendencia es infinito. Cuando es convergente, tienden, ¿sí?, los términos a un límite, a un único límite, porque el límite sabemos si existe, es único, tienden a un único valor L. Hay un límite, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso? En esta última sucesión que estamos trabajando, la tendencia no es al infinito y no es a un valor L, a un único L, ¿sí? O sea que el límite no es infinito y tampoco existe y vale L. Así que vamos a decir que es oscilante esta sucesión porque no se puede, ¿sí? ¿Sí? En realidad no es que no existe, sino que no se puede determinar el límite, ¿sí? Ese límite no existe. ¿A qué es igual? No sé, no existe, ¿sí? No se puede determinar, porque ¿tiende a 1? No, no tiende a 1. ¿Tiende a 0 el límite? Seguro que no. ¿Tiende a -1? Tampoco. ¿Cómo podríamos utilizar y demostrar o explicar que esos límites no son ni 1, ni 0, ni -1? Utilizando la definición que se da de convergencia, ¿sí? Tengan en cuenta que hay una definición, uno define cuando el límite, cuando n tiende a infinito de una sucesión, es L. ¿Sí? Uno define según epsilon delta, lo que conocíamos del práctico número 1, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0, vamos a decir que existe un n perteneciente a los naturales, tal que se tiene que cumplir que para todo n mayor o igual que ese n, ¿sí?, se cumple que la sucesión difiere del valor límite en una cantidad menor que epsilon, ¿sí? Eso lo pueden ustedes ver en los apuntes y en las notas teóricas, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esta definición, pero esa definición a nosotros nos puede servir y nos va a ayudar a demostrar que este límite seguro que no es ni 1, ni -1, ni 0, ni un medio, ¿sí? Puedo utilizar esa definición para explicar, ¿bien?, que esta sucesión no tiene límite. Su límite tampoco es infinito, por lo tanto, vamos a decir que es oscilante. ¿Bien? Distinto sería el caso, y yo voy a tomar esta sucesión, fíjense la del punto C, inciso D. ¿Sí? La vamos a escribir, uy, perdón. Acá. Punto C, inciso D.
tenemos esta sucesión, n por el seno de 1 sobre n. Esto es un paréntesis y esto es llave. ¿Qué dicen de la convergencia de esta sucesión? Límite, cuando n tiende a infinito. Profe, ¿puede ser ¿sí? que tienda a 0? Y a ver, expliquemos. Explícanos por qué. ¿Cuál es tu nombre? Axel. Axel. Perfecto, Axel. A ver, Axel propone 0 como resultado de este límite. Porque si el seno de 1 sobre n, si n tiende a infinito, podemos decir que 1 sobre n va a tender a 0. Entonces el seno de 0 es 0. Bien, o sea Y que como 0 esto es el estamos absorbente, diciendo, esto va a tiende ser a 0. 0. ¿Y esto tiende a cuánto? A infinito. Bien. Ah, no, pero queda una indeterminación, recién me estoy dando cuenta. Muy bien, Axel. Acá nada de absorbente, ¿sí? Bueno, El 0 bueno. no, no. Ahí lo vamos a aclarar a eso. Yo entiendo la idea que vos estás queriendo plantear. ¿Sabes cuándo sería el 0 absorbente en todo este límite? ¿Cuándo? Cuando este otro factor esté acotado. Si esto estaría acotado, que no es el caso, porque n tiende a infinito, si esto estaría acotado, ahí sí el 0 te absorbe todo. ¿Sí? Entonces es como un infinitésimo por función acotada. ¿Te acuerdas de esa propiedad de los límites? No mucho, tengo que repasarla nomás, pero algo me Bien. acuerdo. ¿Te acordás, a ver, te acordás que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando estudiábamos las funciones, decíamos la función seno de 1 sobre x, ¿sí? Que esa era la que en el 0 hacía ese garabato cerca del 0, ¿sí? Sí. Ahora, esa función, si yo le estudio el límite cuando x tiende a 0, claramente no tiene límite. Pero si yo la multiplico por x, lo que hace es que esta función, como el x tiende a 0, la obliga a tender a 0, a toda la función seno. Entonces queda así como esto azul se va achatando y tiende a 0. ¿Por qué? Porque este factor está acotado, que no es lo que ocurre acá. Acá lo que tiende a 0 es el seno, ¿sí? Y n tiende a infinito y queda claramente la indeterminación que estamos viendo que existe. ¿Sí? Entonces, ojo que esto no está acotado. Bien, ¿alguna propuesta? Esto es indeterminación. ¿Qué podríamos decir? Nada en el chat. Bien. Fíjense. Límite, cuando n tiende a infinito. ¿Les parece muy feo hacer esto? Ahí hay como un límite notable ya. Me gusta eso, muy bien Axel. Hay el límite notable del seno de u sobre u, ¿verdad? Sí, 1, si mal no recuerdo. Bien, pero ahí aclaremos entonces. Si yo llamo a u, ¿quién sería u? 1 sobre n. Muy bien. Si n tiende a infinito, u ¿a cuánto tiende? A 0. Muy bien. Entonces, usando ese cambio de variables, yo podría decir que esto es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. ¿Cuánto da ese límite?
1. Da 1. Perfecto. O sea que el límite de esta sucesión existe. Vale 1. ¿Qué digo de la sucesión? Que la sucesión es convergente. Muy bien. La sucesión efectivamente es convergente. ¿Sí? Y converge a 1. ¿Ven que es básicamente volver a aplicar el cálculo de límites que conocemos? ¿Sí? Entonces, como vamos a utilizar todas las herramientas del cálculo de límites, nosotros también podemos utilizar lo que conocemos del álgebra de límites. ¿Sí? Podemos utilizar lo que conocemos, por ejemplo, de límites de la suma, la constante puede salir fuera del límite cuando tengo una constante que multiplica una expresión que depende de n, ¿sí? Es justamente eso lo que hay que explorar en el ejercicio número 2, ¿sí? Fíjense, hay que decidir si las afirmaciones que están escritas allí son verdaderas o son falsas, justificando la respuesta. ¿Sí? El inciso A dice, si A sub n converge a 3 y B sub n converge a 2, entonces la sucesión, cuyo término general es la suma de los términos generales de las otras dos, converge a 5. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Bueno, justifique. ¿Quién respondió? Esteban. Esteban, ¿cómo te va? Bien, a ver. Esteban dice que es verdadero, ¿sí? El enunciado dice que A sub n converge a 3 y B sub n converge a 5. Entonces, A sub n más B sub n, la sucesión cuyo término general es la suma de los otros términos generales, converge, perdón, acá no era 5, era 2. La B sub n converge a 2 y la suma converge a 5. O ir al revés. Sí, está bien. Me converge a 3, a 2 y a 5. Sí. Perfecto. ¿Cómo justificamos, Esteban? Rodrigo dice por propiedad de límites. Bueno, pero a ver. ¿Cómo? Primero aplicaríamos el límite a la suma de las dos sucesiones. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más B sub n. Luego, por propiedad del límite, lo puedo escribir como la suma de los límites de A sub n más el límite de B sub n. ¿Por qué? Porque yo sé que los dos límites existen. Perfecto. ¿Y por qué sabes que los dos límites existen? Por la hipótesis que dice que A sub n converge a 3. Que sería lo Muy mismo que bien. decir que el límite cuando n tiene infinito de A sub n es igual a 3. Entonces, para que no venga ningún profesor malicioso a quitarme puntos de más cuando corrija un examen, ustedes van a decir verdadero, ¿sí? Yo sé por hipótesis eso que me dijiste antes. Por hipótesis yo sé que esto converge a 3.
entonces existe el límite cuando n tiende a infinito de a sub n y ese límite vale 3. La otra hipótesis me dice que b sub n converge a 2, ¿sí? Acá quedó como un b sub h, perdón. B sub n converge a 2. Entonces existe el límite cuando n tiende a infinito de b sub n y ese límite es 2. Entonces ahora escribo y analizo el límite de la suma. ¿Sí? Como cada límite existe, ¿sí? Como existe el límite de cada uno de los sumandos, esto efectivamente es igual a la suma de esos dos límites, ¿sí? Y ahí puedo escribir un rengloncito chiquito, ¿sí? Cada límite existe. Y nadie se queja de nada porque yo dije que existen ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, el primer límite es igual a 3, el segundo límite es igual a 2, así que existe el límite y vale 5. Entonces, ¿cómo concluiríamos? ¿Terminé así? ¿Qué dicen? Hola, hola, hola. Bueno, ¿será que tengo gente muda? No sé. ¿Qué concluyo acá? ¿Sí? Concluyo lo siguiente, ¿sí? La conclusión es que existe el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n, y ese límite vale 5. Entonces, la sucesión a sub n más b sub n converge a 5, por definición, ¿sí? Y efectivamente, esa proposición es verdadera. Bien. Bueno, las otras proposiciones las analizan ustedes, ¿sí? Se pueden trabajar sin problema. Veamos un poco del ejercicio número 3, donde vamos a trabajar la idea de sucesiones monótonas, acotadas y convergentes. ¿Sí? Antes, ¿hay alguna duda? Parece que no. Bien. Muy bien, Iván. Bueno, cuando una sucesión es monótona, nosotros vamos a decir que una sucesión a sub n es monótona, ¿sí? Monótona, bien. Cuando es creciente o decreciente. Por supuesto, estamos hablando que es creciente o decreciente para todo n, ¿sí? Natural. ¿Bien? O sea, ¿es siempre creciente o es siempre decreciente? Por ejemplo, si yo representaría una sucesión
en el sistema de ejes, donde veo que los puntos de algún modo van teniendo, por ejemplo, este comportamiento, ¿sí? Se van acercando a un cierto valor L, ¿sí? Pero de un modo que siempre se demuestre, ¿sí? Que A sub n es menor o igual que A sub n más 1, ¿sí? Voy a decir que esa sucesión, ¿sí? Si esto se cumple para todo n natural, ¿sí? Voy a decir que la sucesión A sub n es monótona creciente. ¿Sí? ¿Por qué escribo esta desigualdad? Supongamos que este es n y este sería el n más 1. ¿Sí? Para que sea creciente, el siguiente término, o sea, la sub n más 1, tiene que ser mayor que la anterior. ¿Sí? O bien, cada término es menor o igual que el siguiente. ¿Sí? En el sentido del orden que conocemos. Recordemos que estos son números reales, los a sub n, así que es en el sentido del orden que nosotros conocemos y establecimos para los números reales. ¿Sí? De igual modo, ¿sí? Si nosotros tenemos en un sistema de ejes y vemos que, por ejemplo, los puntos de la sucesión de algún modo convergen, podrían converger aproximándose a este L, o no, ¿sí? Capaz que se van al menos infinito, ¿por qué no? ¿Sí? Pero yo veo que, supongamos, para cada n se cumple, si este es n y este es el n más 1, el siguiente, se cumple que a sub n es mayor o igual que a sub n más 1, ¿sí? Nosotros vamos a definir que la sucesión es monótona decreciente. ¿Sí? El crecimiento o el decrecimiento no depende exclusivamente de que sea convergente la sucesión, ¿sí? Nosotros acá en el segundo ejemplo que analizamos hoy, donde vimos, ¿se acuerdan la sucesión esa que tenía el factorial? ¿Sí? Esta sucesión, fíjense, la n más 1, si yo voy dibujando los puntos, claramente voy a demostrar que es monótona creciente. Monótona creciente, ¿sí? Y vimos que esa sucesión no es convergente, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos estas dos definiciones, ¿sí? Cuando una sucesión es monótona, ¿sí? Cuando es siempre creciente o siempre decreciente, ¿sí? En general, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que sea creciente o decreciente podría ser a partir de un n en particular. O sea, por ejemplo, si yo tengo una sucesión, ¿sí? Que en los primeros términos parece que es creciente y después decrece, pero después de cierto n empieza a crecer indefinidamente, ¿sí? Crece, crece, crece y crece, ¿sí? Entonces, a partir del n, si este es 1, 2, 3, 4, a partir de n igual a 5, se cumple esta desigualdad, ¿sí? La que establecía el crecimiento, bueno, yo voy a decir que es monótona creciente para todo n mayor que 5, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, nosotros también vamos a hablar y vamos a necesitar la idea de sucesión acotada, ¿sí?
Y acá nos vamos a remitir, vamos a utilizar los conceptos que ustedes ya vieron en la unidad 1, de cuando, ¿se acuerdan? Un conjunto estaba acotado, decíamos. Bueno, acá la idea es similar, ¿sí? Una sucesión es acotada, ¿sí? Esto es repaso teórico, porque esto está explicado en los videos de teoría. Es acotada si solo si existe algún valor k real para el cual se cumpla que el módulo de a sub n es menor o igual que k. Bien, podría yo decir que a sub n está entre k y menos k. Bien, existe cota superior y existe cota inferior para las sucesiones. ¿Estamos de acuerdo? Para los términos, para las imágenes de esas sucesiones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que nosotros recién, vamos a ir directamente al dibujito que hicimos? Nosotros habíamos analizado, ay, perdón. Vamos a poner. Esta sucesión, la del coseno de n pi sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos y caracterizamos? Axel dijo que esto parecía que era oscilante, claramente era oscilante, no convergente. Y entonces tratemos de caracterizarla a la sucesión. ¿Es monótona? ¿Qué dicen ustedes? Vamos al chat. Enzo, no. ¿Por qué? No. No es monótona. Romina no, porque es oscilante. Bueno, justamente no es monótona, ¿sí? Porque no es creciente ni decreciente. Oscila, como dice el compañero, ¿sí? ¿Es acotada? ¿Existirá algún valor K o dos valores, si quieren un K1 y un K2, que funcionen como cota superior y cota inferior? Bien. Bueno, es acotada. ¿Sí? Ustedes van a ver y pueden demostrar que esta sucesión, por ejemplo, está acotada por 1. ¿Sí? Se cumple que esto es menor o igual que 1 siempre. ¿Sí? Como dice acá Jimena, muy bien, está acotada por menos 1 y 1, ¿sí? Por lo tanto, en valor absoluto es menor que 1 eso, ¿sí? Los valores oscilan entre 1 y menos 1. Así que esta es una sucesión que no es monótona, pero es acotada, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos expresión general. Pero acá yo cuando expliqué estas definiciones de monótona creciente o monótona decreciente,
¿sí? Hice dos dibujitos, ¿sí? Donde en la primera, en la de la izquierda, vemos puntos de una sucesión monótona creciente y yo les pregunto, ¿esa primera está acotada? O la segunda, la decreciente, ¿está acotada? Les preguntaría. Son ideas teóricas que de algún modo nos van a servir y nos van a ayudar luego. Axel, muy bien, sí. ¿Por qué? ¿Por quién está acotada, por Porque, por ejemplo? ejemplo, en el primer Sí, gráfico está bien, acotada superiormente y en el bien, segundo está acotada inferiormente, pero no bien. está acotada de ambos, A ver, porque pensalo, creo, pensalo. Bien, bien, vas bien, muy bien, Axel. El hecho de que esté acotada, ¿sí? Acordate que tienen que existir las dos cotas, ¿sí? La cota superior y lo que yo conocía como cota inferior, ¿sí? Tiene dos cotas. Ahora, en la primera, a ver, nos centremos en la primera. Seguro que hay una cota superior, ¿verdad? sí, que es L. Muy bien, es L. Fíjense que esto va a ir creciendo, 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 pero como converge a L, ¿sí? Y si yo estoy diciendo que es monótona creciente, no puede ser que pase a L y luego vuelva, porque ya no se cumpliría lo monótono creciente, ¿sí? Entonces, esto siempre va a ir convergiendo a L, ¿sí? Y creciendo. La cota superior va a ser L. Muy bien. ¿Cuál sería la cota inferior? A sub Iba a 1. decir N, pero no sé si N. Ahí alguien dijo, ¿a quién A habló? sub 1. Esteban. Nombre ya. Esteban, perfecto. Fíjense que si yo considero el A sub 1, perdón, el A sub 1, ¿no? El A sub 1 funciona perfectamente como cota inferior, porque todos los términos de la sucesión, ¿sí? Son mayores o iguales que A sub 1 y menores o iguales que n, ¿sí? En esta sucesión se está cumpliendo que los A sub n son mayores o iguales que A sub 1 y menores o iguales que L. O sea, hay una cota superior y hay una cota inferior. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces está acotada. Y es más, si yo la quiero, acuérdense que la idea de encontrar una cota no necesariamente es encontrar lo que nosotros conocíamos como supremo o ínfimo. Yo podría decir, bueno, ¿y qué pasa, profe, si yo considero en lugar de A sub 1, considero a menos L como cota? Y perfecto, está acotada. Funciona como cota inferior, pero la cota inferior máxima, el ínfimo en este caso, sería el primer término. O sea que estaría acotada la sucesión. Claramente, la misma idea funciona para el segundo dibujo, ¿sí? La pueden analizar. Ahora, hay un teoremita que relaciona estos conceptos, que es justamente el teorema fundamental de las sucesiones. ¿Sí? El teorema fundamental de las sucesiones dice que si yo tengo A sub n, una sucesión monótona, ¿sí? Entonces el teorema me dice que A sub n es convergente si, solo si, A sub n está acotada. O sea que si yo estoy trabajando con sucesiones que seguro son monótonas,
Yo estoy seguro que son monótonas. Si yo pruebo que es convergente, puedo concluir que está acotada. Y si yo pruebo que está acotada, puedo concluir que es convergente. ¿Sí? Bueno, esa idea es la que tenemos que utilizar en el ejercicio número 3. ¿Sí? Por ejemplo, dice para el inciso A, para las siguientes sucesiones numéricas determina si son o no monótonas, es decir, hay que tratar de analizar si es monótona creciente o monótona decreciente. Simplemente eso. En el inciso B, enunciar la condición necesaria y suficiente para sucesiones monótonas, es el teorema que nosotros hemos escrito recién. Y en el C, utiliza cuando sea conveniente la condición enunciada, ¿sí?, en el inciso anterior, para decidir si convergen o no las sucesiones que estamos viendo aquí. Cuando sea conveniente, claramente. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hay que hacer acá? Hola. ¿Trabajamos con algún ejemplo? Bien, Jimena, a ver. ¿Cómo demuestro yo que son monótonas? Uno podría empezar a ver en un gráfico, ¿sí?, si se cumple o no gráficamente. Pero la idea es que yo tendría que probar estas desigualdades, ya sea la que corresponde a creciente o la que corresponde a decreciente, ¿sí? Y bueno, a ver, analicemos un ejemplito rápidamente para mostrar más o menos cómo hay que proceder. Veamos. Hagamos estas, miren, la primera. Ya van a ver que estas dos son bastante simples. Hagamos la primera. Con la primera hagamos todo, ¿sí? Veamos si es monótona, veamos si está acotada, y, o bien si es convergente, y por lo tanto estaría acotada. Bien, a ver, déjenme que le escriba. Sí, sí, te escucho. ¿No podría ser con la segunda? Porque yo tenía unas dudas ahí. Bueno, vamos con la segunda. La menos 1 a la n sobre 3 por n, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces, es el punto 3, no me acuerdo qué inciso, pero la sucesión es menos 1 a la n sobre 3 por n. Bueno, antes de decir lo que sea, si es monótona, si está acotada, empecemos a escribir algunos de los términos de esta sucesión. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando n vale 1? ¿Quién sería sub 1? Menos un tercio. Bien. Fíjense que si n vale 1, este numerador es menos 1 a la 1, que me queda menos 1, y abajo me queda 3 por 1, 3. Perfecto. ¿Cuál sería el segundo término? Un sexto. Un sexto, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, como el exponente es par, la base es negativa, el resultado es positivo, ¿sí? Sobre 3 por 2, que es 6. El siguiente sería menos un Noveno. y así podríamos seguir, ¿verdad?
Bien. Si yo dibujo rápidamente esto. Esto es n, esto es a sub n, ¿sí? ¿Qué pasa con los puntitos de esta sucesión? No importan los valores, pero fíjense, yo empezaría de un a sub 1 que es negativo a un a sub 2 que es positivo. Luego vuelvo a un negativo, voy a un positivo, ¿verdad? El siguiente va a ser negativo, positivo. Y así voy a ir oscilando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Visualizan eso? Sí, Muy bien. Perfecto. En términos de lo que estamos trabajando acá, en este ejercicio nos pedían analizar si era monótona, si estaba acotada y aplicando o no el teoremita, si es que lo puedo aplicar claro, si era convergente o no con el teorema, según lo que diga el teorema, ¿sí? La pregunta es, ¿esta sucesión es monótona? creo que no. ¿Cómo que creo que no? A ver. Creo que no. Estoy seguro de que no es monótona. ¿Por qué? Porque está oscilando. Y bien, no es ni creciente ni decreciente. Así que no es bien. Ahí está, Iván. No, porque no es ni creciente ni decreciente. Perfecto, ahí está la justificación que da Iván, es la idea. Ahora, pregunto lo siguiente. No es monótona. ¿Puedo aplicar el teorema fundamental? No. No, porque el teorema fundamental dice expresamente que se reserva el derecho, ¿sí?, para sucesiones monótonas. Va a ser convergente, convergente implica que está acotada y viceversa, siempre que la sucesión sea monótona. Así que el teorema fundamental siga participando en esta sucesión, ¿sí? No funciona acá, no lo puedo utilizar, ¿sí? No porque el teorema esté mal, sino porque la sucesión que yo estoy utilizando no cumple la hipótesis. ¿Bien? Ahora, más allá de eso, la sucesión es acotada. Sí, Muy bien. Decime dos cotas, Axel. A sub 1, A sub 2. Muy bien. Por ejemplo, él plantea como cotas K1 igual a menos un tercio y K2 igual a un sexto. ¿Sí? Cota inferior, cota superior. ¿Sí? Alguien podría haberme dicho, bueno, pero profe, podría haber dicho un tercio y menos un tercio. Perfecto, son dos cotas. Está acotada. Bien, esta es cota inferior y esta es cota superior. Ahora, ¿es convergente? Sí, converge a 0. Muy bien. ¿Cómo estudiarías el límite en ese caso? Fíjate que fíjense acá un detalle. La convergencia, esta convergencia no se puede deducir a partir del teorema fundamental, porque claramente la sucesión no es monótona, así que no lo puedo aplicar al teorema. Pero sí la podría concluir a partir del cálculo del límite. Si yo hago el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de menos 1 a la n, y la escribamos así. A ver cómo lo has pensado, Axel. Es que no la pensé, me fijé en el gráfico y ya dije que convergía a 0.
Perfecto. Pero no la calculé. Perfecto. Bien. Y a ver, lo pensemos. ¿Cómo se calcularía? ¿A cuánto tiende el factor 1 sobre 3n? Todo ese factor. A 0. Muy bien. Eso tiende a 0. Este factor, lo vamos a escribir. A ver, veamos si funciona ese colorcito. Este factor, menos 1 a la n, ¿tiende a algo? A infinito. ¿Te parece? ¿Seguro? A uno. Esto fíjate que es lo que hace que oscile la sucesión, ¿sí? Esto es 1 o es menos 1, depende si n es par o impar. O sea que eso no tiene límite, ¿sí? Pero ¿qué pasaría con solamente ese factor? ¿Sí? ¿Está acotado? Muy bien, Muy bien. perfecto. Esto está acotadísimo. Eso oscila entre 1 y menos 1. Entonces allí entra esa idea que planteaba Axel hace un momento de que el 0 como que absorbe. ¿Qué absorbe? Ya. Absorbe el hecho de que si bien este factor menos 1 a la n no tiene límite, pero como está acotado, es absorbido en el límite, todo ese producto se lo lleva el 0, ¿sí? Así que el límite existe y vale 0. ¿Se entiende ahora, Excel, eso que Sí, querías sí. usar? Muy Sí, bien. ahora sí la entendí yo. Bien. Entonces, bien. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta sucesión? Como tiene límite, ¿es convergente? Sí, es convergente. Así que la sucesión resultó ser no monótona, resultó ser acotada y convergente. ¿Sí? ¿Había alguna duda acá, la compañera que había propuesto hacer este ejercicio? No sé si quedó aclarada su duda. Sí, profe, me quedó claro. ¿Sí? Gracias. ¿En dónde tenías la duda? ¿Cuál era el inconveniente? Em, no, en realidad tenía mi duda en el, en el 3, pero el inciso 4 del punto C, digamos, en donde hay que aplicar la condición necesaria y suficiente. Pero era era el caso parecido, digamos, a eso. Bien, 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 que es la menos 1 a la n sobre n. Claro, es parecido, Es entonces, similar, el sí. mismo comportamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hagamos simplemente una en la que haya que probar la desigualdad, que es monótona. Una idea vamos a dar para que puedan trabajar, ¿sí? Usemos la primera, ¿sí? Que yo acá más o menos hice un intento de dibujito, ¿sí? Fíjense que la sucesión tiene término general n-1 sobre 2n más 1. Calculen algunos términos, a ver rápido, y díganme los resultados que obtienen. A sub 1 a 0. Muy bien. Sí, porque 1 menos 1, 0, en el numerador 0, el denominador es 1, así que es 0. Quinto, cuando asumo. Muy bien. Dos séptimos creo que es el siguiente. Sí, Sí.
3 novenos sigue, me parece, y pare carrito. Bien. ¿Qué parece esta sucesión viendo esos términos? ¿Tiene pinta de algo? ¿Qué les parece? ¿Cómo es? Bueno, a ver, seguro que 0 es menor que un quinto, ¿verdad? Sí. Ahora un quinto y 2 séptimos. Bien, acá hay algo en el chat. Bien, Iván. Bien, Enzo. Parece que es creciente, ¿verdad? Porque muy bien, muy bien, muy bien. Están graficando. Es monótona, muy bien. Fíjense que un quinto es menor que 2 séptimos es menor que 3 novenos, así que como dicen los compañeros, parece ser que es monótona creciente. Ojo, que yo estoy diciendo, estoy planteando esa idea en base a 4 términos que dibujé o que calculé. ¿Yo qué tendría que probar? ¿Sí? ¿Qué hay que probar? Bueno, hay que probar la definición. Hay que probar que A sub n es menor o igual que A sub n más 1 para todo n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a probar esa desigualdad? Hay varias alternativas para probar esto. Una de las alternativas es que, bueno, a ver, yo escribo A sub n y A sub n más 1, ¿sí? Yo sé que A sub n sería n menos 1 sobre 2n más 1. ¿Bien? Y la idea, si esto es verdadero, esto tendría que ser verdadero. ¿Sí? A ver, si acá me queda n más 1 menos 1, me quedaría n sobre, vamos a escribirlo así, 2n más 1 más 1. La idea es, ¿esto es cierto? ¿Es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Se entiende que este primer término en la desigualdad, primer miembro, es A sub n y este segundo miembro es el A sub n más 1, ¿verdad? Lo único que hice es escribir este término general para n, que queda igual, y para n más 1 queda de esta manera. ¿Sí? Bien. Fíjense qué es lo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a tratar de obtener una... Bien. Vamos a tratar de obtener una cadena de desigualdades que si yo llego a algo que es verdadero, es porque vine de desigualdades verdaderas, ¿sí? Fíjense que si yo acá acomodo un poco, acá me va a quedar en la segunda principalmente. Si yo hago la distributiva me va a quedar 2n más 2 por 1, 2, más 1, 3. Bien, bueno, acá todo es positivo, así que no hay ningún tipo de problemas con la consistencia. Yo podría escribir 2n más 3 por n menos 1, pensar si es menor
que n por 2n más 1, ¿sí? Estoy haciendo de algún modo un despeje de términos, ¿sí? Si ustedes hacen las distributivas que corresponden, simplifican, fíjense en el primero nos va a quedar 2n cuadrado más n, ¿sí? Y en este primer miembro nos va a quedar un 2n cuadrado, ¿sí? Un menos 2n más 3n menos 3, que nos quedaría, si lo acomodamos finalmente, nos quedaría así. Todas estas son signos de preguntas, ¿sí? Es decir, ¿es cierto que es menor? ¿Es cierto que es menor? Y la pregunta acá al final ¿es cierto que esto es verdadero? Sí, ¿Por qué? porque al menos le estamos quitando 3. Muy bien. Fíjense que a 2n cuadrado más n le estoy quitando 3 y eso seguro que es menor que esto sin quitar el 3. Es más, si quieren yo puedo, esto los puedo cancelar, el n lo puedo cancelar y acá ¿qué me va a quedar? Menos 3 menor o igual que 0. Esto es verdadero, así que provoca que toda esa cadena de desigualdades va a ser verdadera. Así que esto claramente es verdadero. ¿Se entiende? Esa es una forma de probar que esta sucesión, ¿sí?, es monótona creciente. Ver que esa desigualdad tiene sentido y es verdadera para todo n en este caso. ¿Sí? Otra forma de probar que en este caso dijimos es creciente, pregunto yo en análisis matemático, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué concepto nos daba información sobre el crecimiento o el decrecimiento de funciones? ¿La derivada segunda? La derivada, ¿se acuerdan? El signo de la derivada primera. ¿Se acuerdan que si la derivada primera es positiva en un intervalo, la función de donde viene esa derivada primera es creciente? Si la derivada primera es negativa, la función resultaba ser decreciente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Esa idea es otra forma de demostrar, ¿sí?, que esta sucesión es creciente. Pero ¿cómo vamos a demostrarlo? Vamos a demostrarlo analizando el comportamiento de la función de variable real, ¿sí?, x menos 1 sobre 2x más 1. Es decir, lo que yo voy a hacer es pensar cómo se comporta la función continua, la función de variable real, y si esa función de variable real resulta ser creciente en un intervalo en donde estén los naturales, que es el dominio de esta sucesión, si esto es creciente, la de dominio natural, la discreta, va a ser creciente también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo analizo el comportamiento, busco la derivada primera. Rápido, a ver, busquemos la derivada primera. Derivada de la primera función, esto es un cociente. Derivada de la primera función, o derivada del numerador, 1. 1. por... 2x más 1. Ah, bien, por el denominador sin derivar. Menos. ¿Qué más seguía?
X La menos primera 1. sin derivar El numerador sin derivar. Bien. por la segunda derivada. Por ¿Qué 2. cuánto Por es? 2. Muy bien. 2. Sobre 2x más 1 al cuadrado. El denominador al cuadrado. muy bien. Bueno, acomodemos esto rápidamente. Me quedaría 2x más 1 menos, acá me quedarían 2x menos 2, que con este menos más 2 sobre 2x más 1 al cuadrado. 2x con 2x se van y me queda 3 sobre 2x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función de variable real? Todos los reales menos Menos un medio. muy bien. La derivada primera de esta función es 3 sobre 2x más 1 al cuadrado. ¿Qué signo tiene respecto del 0? Es Positivo. siempre positiva. O sea que es mayor o igual que 0. Para todos los x que pertenecen al dominio de la función. O sea que esta función, ¿cómo es en ese dominio? Es una función Creciente. 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 En ese dominio, donde yo quito el valor menos un medio, acá está el 0, en ese dominio la función es siempre creciente. Es creciente en todo el dominio, así que en particular va a ser creciente en los naturales. ¿Se entiende? Es creciente en todo el dominio. En particular, entonces, f es creciente para todos los x que pertenezcan a los naturales. O sea que lo que yo estoy concluyendo es que la sucesión n-1 sobre 2n más 1, uy, se me está acabando la batería, sobre 2n más 1 es monótona creciente. ¿Sí? Un segundito en batería. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Profe, y en el caso Sí. de las sucesiones oscilantes, en ese caso puede ser que la derivada no exista, o sea, indefinida. No, a ver, ¿qué va a pasar con las sucesiones que sean oscilantes? Si vos ves que es oscilante, ya no vas a demostrar crecimiento o decrecimiento. Vamos a mostrar, fíjate acá, en el análisis que nosotros hicimos, en este primer ejemplito. Nosotros no demostramos que que no era monótona creciente ni decreciente en forma general. Vimos en dos ejemplos, ¿sí? O sea, estamos planteando contraejemplos, que en un caso parece ser creciente y en el otro es decreciente. Listo, ya no es ni creciente ni decreciente. Y eso va a ocurrir siempre. ¿Se entiende? Con dos ejemplitos, cuando no sea monótona, alcanza. O sea que ahí ya no hace falta irse a la derivada. Y es más, no habría forma de derivar en este caso el menos 1 a la n. No tiene sentido derivar eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien.
¿Dudas de esto? Fíjense que eso fue solamente para demostrar que esto era monótono. O sea que si es monótona, está abierta la puerta al teorema fundamental. ¿Qué es más fácil demostrar ahora? ¿Que está acotada o que es convergente? Fíjense que yo tengo que analizar las tres características de la sucesión. Tengo que decir si es monótona, tengo que decir, eso es lo que pide la consigna, decir si está acotada y tengo que decir si es convergente. Si está acotada. ¿Y es más fácil probar la acotación? Sí. A ver. No, yo creo que al Jimena. revés. Yo creo que es más Bien. fácil fijarse lo convergente. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. ¿Por qué es más fácil? ¿Cómo me fijo la convergencia? Jimena lo dice en el chat. Yo la Porque hay convergencia... que, o sea, para determinar si está acotada hay que ver el límite. Pero si no sabes si es convergente, entonces, Está ¿dónde complicado. está la acotación? Muy bien. Si yo analizo el límite, analizando el límite, ¿qué pasaría con ese límite? ¿Cuánto da? Espere que saque factor común n. Muy bien, Axel. Perfecto. Es lo que hay que hacer. Fíjense que eso está indeterminado en principio porque tengo un infinito sobre infinito. Axel está sacando factor común n del numerador y el denominador. Va a simplificar. Y sonando tambores, el límite da... Un medio. Muy bien. No, Jimena, -1 no da el límite, ¿sí? Da 1/2. ¿Sí? Revisen el cálculo, hagan ese procedimiento que hizo el compañero, saquen factor común n, y nos queda como límite 1/2. O sea, que yo puedo ver que la sucesión es convergente. Ahora, si alguien me pregunta, ¿está acotada? ¿Qué respondo? Que sí, ¿Por qué? Con toda seguridad. porque Por el apliqué el teorema. fundamental. Por el teorema fundamental de las sucesiones monótonas está acotada. Sin ni siquiera que yo haya buscado la cota, ¿eh? Yo ya estoy seguro que es monótona, ya estoy seguro que es convergente, estoy seguro que está acotada. Profe, y si se pone muy riguroso, podemos decir, la cota inferior sería A sub 1 y la cota superior L. Perfecto. Usted quiere las cotas, como esta era creciente, ustedes se imaginan rápidamente una sucesión de puntos crecientes, la cota inferior es el primer término, que es 0, como bien dice el compañero, y la superior es 1/2. ¿Usted quiere otras? Busque. ¿Estamos de acuerdo? Yo le propongo, su respuesta es esas dos y listo. ¿Sí? Acuérdense, si era decreciente, la cota superior es el primer término y la inferior es el valor del límite. ¿Se entiende la idea, gente? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, lo mismo vamos a tener que hacer para las otras sucesiones. Fíjense esta, por ejemplo, la tercera es muy particular. La tercera
¿Qué va a pasar con ese factor, con ese término 3 por menos 1 a la n? Eso va a ir provocando que yo al 2 le sume 3 o le reste 3 sucesivamente. ¿Ven Sí. eso? O sea que eso va a provocar una oscilación. Listo, hace desaparecer el tema de la monotonía de la sucesión. Va a ser oscilante. A la cuarta la pueden trabajar, es una sucesión completita como la primera, ¿sí? Como esta que hicimos acá. Y bueno, creo que las otras las pueden trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Acá hay algo de oscilación también. Y esta que tienen expresiones exponenciales, se pueden trabajar. No hay ningún detalle a tener en cuenta. Bien. Bueno, para concluir la clase de hoy, vamos a dar una pequeña introducción a lo que serían las series numéricas. Y todo este ejercicio, el ejercicio número 4 que tenemos acá, lo van a hacer ustedes en base al video que yo ya publico en el aula virtual, que es de series. ¿Sí? Allí vamos a dar todos los detalles, véanlo por favor con detalle, con detenimiento a ese videíto de las series, porque básicamente es lo que hay que hacer en este punto 4, ¿sí? Así pueden avanzar, por favor, en este práctico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una serie, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? A ver, nosotros hasta ahora lo que hemos definido en este trabajo práctico son las sucesiones infinitas, ¿sí? O sucesiones numéricas, según algunos libros, ¿sí? O simplemente sucesiones, ¿sí? Las sucesiones, donde tenemos un término general, es una función con dominio en los números naturales, donde tenemos términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y sigo. A sub n y continúo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estas sucesiones? ¿Sí? Para definir lo que llamamos serie. Lo que vamos a hacer es, en lugar de tenerlos así a los términos, ¿sí? Estudiar el límite en el gráfico y todo, a mí se me podría ocurrir sumar todos los términos de la sucesión. O sea, sumo a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n más, y yo sé que esto continúa. O sea, lo que estoy haciendo es la sumatoria de los a sub n desde n igual a 1 hasta el infinito. Estoy sumando todos los términos de esa sucesión que había definido. Bien, esa suma es justamente lo que se llama serie. Analizar cómo se comporta esa suma, porque fíjense, esto es una suma donde uno dice, bueno, pero a ver, para un momento, tenés infinitos términos que estás sumando. ¿Será convergente esa suma o no será convergente? O sea, esa suma tenderá a algún valor L, o ya no lo llamemos como si es una suma, algún valor S, o no tenderá a algún valor S. ¿Será igual a algo? ¿Se entiende la idea? Entonces, analizar el sentido de esa suma es justamente estudiar la convergencia de estas series, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a utilizar para decidir si estas sumas o estas series son convergentes o no? Vamos a utilizar lo que se conoce como sucesión de sumas parciales. Es decir, que yo voy a ir sumando como sé sumar, ¿sí? Humanamente. Voy a ir sumando parcialmente.
En una suma parcial S1, yo voy a tener lo que se llama el A sub 1. Sería el primer término sumado. La suma parcial S2 sería el primer y segundo término. A sub 1 más A sub 2. La suma parcial S3 sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. ¿Sí? Que si quieren, a estas las podemos llamar así, fíjense. A sub 1 era la suma S1 más el A sub 2. S3, la suma parcial 3, es la suma parcial S2, que es A1 más A2, más A3. ¿Quién sería S4? S sub 3, digo S Muy sub bien. 2 o S sub 3. No, S sub 3 más A Sí. sub 4. Más A sub 4. ¿Sí? ¿Quién sería Sn? La suma parcial enésima. Sería A1 más A2 más A3 más AN-1 más AN si quieren. ¿Sí? Sería la suma parcial Sn-1 más A sub n. Esa sería la Sn. Bien, acá hay algo en el chat. Déjenme ver. Muy bien, Iván. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estas sumas? Y bueno, a ver, yo tengo Sn, pero termina acá la suma y no, porque yo podría pensar en un Sn más 1, en un Sn más 2, en un Sn más 3 y así hasta el infinito. Entonces, lo que yo voy a armar, ¿sí? Va a ser justamente una nueva sucesión, ¿sí? Que va a ser la sucesión de sumas parciales, cuyos términos van a ser S1, S2, S3, Sn, y puedo seguir. ¿Sí? Entonces, a esta sucesión, yo le puedo estudiar la convergencia. ¿Sí? ¿Cómo le estudio la convergencia a esa sucesión? Estudiando el límite. El límite cuando n tiende a infinito de Sn. Si ese límite existe y vale L, ¿sí? Lo vamos a poner así. Pueden ocurrir que ese límite exista y tome el valor L. Si en ese caso, ¿sí? Si ese es el caso donde que el límite existe y vale L, lo que nosotros vamos a decir es que la serie converge, la serie sumatoria de los A sub n desde 1 hasta el infinito, converge. Si no existe el límite, cuando n tiende a infinito de la Sn, ¿sí? Si ese límite no existe, vamos a decir que la serie no converge. ¿Se entiende eso? ¿Sí? A ver, recapitulemos, así ustedes con esta idea que yo les estoy dejando, van primero a ver el video que está en la plataforma y luego analizan los ejercicios del práctico. A mí me dan una sucesión A sub n. Tengo los términos, las sucesiones comunes, como las que hemos trabajado del ejercicio 1 al 3. Yo sumo los términos de esa sucesión. Al sumarlos a todos, por eso acá hay puntos suspensivos al final, por eso esta suma va hasta el infinito, obtengo lo que se llama una serie. Para estudiar la convergencia de esta serie, yo tengo que estudiar la convergencia de la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Si la sucesión de sumas parciales es convergente, es decir, tiene límite, yo voy a decir que la serie converge. ¿Sí?
Si la sucesión de sumas parciales no converge, ya sea porque el límite es infinito o porque no existe, o porque no lo puedo determinar, ¿sí? Porque es oscilante, por ejemplo. Recordemos que acá estamos diciendo no existe, que de infinito implica que no existe el límite, significa que no existe, ¿sí? Ya sea que es divergente u oscilante, la serie no converge, ¿sí? Fíjense, por ejemplo. Bueno, acá habla de una condición necesaria, que esa está en el videíto, ya la vamos a ver. Aplicando las dos series dadas, obtenga. Bien. Escribamos rápidamente la condición necesaria, ¿sí? A ver, yo tengo una serie infinita de los a sub n, cuando desde n igual a 1 hasta infinito, vamos a decir que converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 0, ¿sí? Esa es la condición necesaria de convergencia de la que está hablando aquí el trabajo práctico. Pero bueno, a ver, ustedes podrían hacer el ejercicio B tranquilamente, ven estas sumas, estas dos sumas, tratan de escribir la serie en forma general. No hay ningún problema en ello. Y el C, ¿sí? Dada la serie cuya sucesión de sumas parciales Sn tiene este término general, bien, encuentra la expresión general de la serie, o sea que encuentran el A sub n. ¿Cómo lo van a encontrar a ese A sub n? Utilizando, fíjense, esta última expresión, esta última igualdad que quedó escrita acá. Si ustedes conocen Sn, pueden escribir Sn menos 1, a este lo pasan restando acá, y obtienen lo que es el A sub n, ¿sí? Eso se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Hagan esos dos ejercicios. El día lunes hablamos rápidamente de la condición necesaria y vemos lo que son los criterios de convergencias. ¿Bien? Y bueno, hasta ahí. Trabajen hasta ahí, por favor, pero trabajen, ¿sí? Consulto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me olvidé, Gaby? No, creería que no, para no ser de los chicos. Sí, creo que ya estamos la clase que viene para empezar directamente con los criterios para series de términos positivos, entonces. Y las Exactamente. series más populares, la geométrica, la La armónica. geométrica, la armónica, la serie P. ¿Sí? Esos videos ya están disponibles en la plataforma. Por favor, traten de verlos para el lunes. Cosa que podamos trabajar. ¿Sí? Bien. Bueno. Diego, tenés creo una consulta sobre el coloquio de aplicaciones de la derivada.